Yo te dije que estoy feliz con este espacio, porque realmente ahora vamos como... Cada día vos te vas a dar cuenta que todo lo que vamos hablando y los invitados son para sentirnos bien y estar mejor. Hoy nos acompaña la licenciada en nutrición Inés Arruti. Y vamos a hablar de los hábitos alimenticios, o alimentarios, mejor dicho, saludables, de cómo comemos en Uruguay. Entonces yo hago así y le pregunto a Inés, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo comemos los uruguayos, Inés? Bueno. Muchas cosas por corregir, ¿no? En realidad, el Uruguay actualmente carecemos de encuestas que nos permitan conocer la situación actual de manera exacta, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, comemos más de lo que debemos. Sin lugar a duda. Comemos más de lo que gastamos, o sea que se presenta una situación de sobrepeso y obesidad. Que gastamos en energía, no en dinero. En energía, claro. Actualmente 2 de cada 3 uruguayos presentan sobrepeso o obesidad, lo cual es preocupante y esta cifra aumenta año tras año. También respecto a las características de la alimentación en sí, tenemos una alimentación elevada en grasas, sobre todo en grasas saturadas, que son las de origen animal en su mayoría. Por ende tenemos una dieta alta en colesterol, lo cual sabemos que es perjudicial para el sistema cardiovascular. Claro. También tenemos un elevado consumo de sodio, de sal, como sabemos. No solo la sal agregada que agregamos a las preparaciones, sino lo que es peor, a través de los alimentos ultraprocesados. Claro, que ya traen la sal. Que ya viene la sal incluida, porque la idea es que la usan como conservantes o como realzadores del sabor. Claro. Y a su vez esto estimula el apetito, ¿no? Comer más. El comer más, exactamente. Exacto. También tenemos una dieta muy baja en fibra, o sea, estamos muy lejos de la recomendación del consumo de frutas y verduras, aquella famosa recomendación de 5 porciones de frutas y verduras por día. Claro. Estamos lejos, el 90% de los uruguayos no llega ni cerca a esta recomendación. No comemos fruta. No comemos fruta y sobre todo verdura. Y bueno, nada, en realidad lo que se está tratando desde distintas partes del gobierno, desde nosotros como profesionales, es tratar de, motivar a la sociedad a volver a la cocina, de volver a lo natural, ¿no? Pero bueno, es algo que lleva mucho trabajo. Sí. Y bueno, que no es fácil por cómo está la sociedad actual, ¿no? Tenemos poco tiempo. Yo creo que no solo va en el tiempo, Inés. Es como, yo te escuchaba y prestaba atención y siempre pienso cuando nos alimentamos. Todo lo procesado es rico. Es lo que voy a decir, para saborizarlo. Todo tiene como una cantidad de cositas que para que vos tengas ganas de comértelo. Totalmente. Entonces, entre eso de repente, a mí me gusta mucho la fruta, ¿no? Yo como la fruta, pero claro, es como difícil de elegir, es volver a educarnos y volver a educar nuestro paladar también, ¿no? Totalmente. De volverle a sentir el sabor a las cosas como verdaderamente son. Eso lleva todo un proceso que es desde chiquito que te lo tienen que hacer. Totalmente, los hábitos alimentarios se forjan desde que empezamos a incluir la alimentación en nuestras vidas. Claro. O sea, desde que el bebé empieza a incorporar los alimentos sólidos, se empiezan a generar los hábitos. Entonces, por eso la importancia de la familia a la hora de generar estos hábitos en las personas. Es mucho más fácil generar un hábito saludable en un niño que cambiarlo después de adulto, ¿no? Totalmente. Y las consecuencias se pagan de grande con las altas tasas de sobrepeso, obesidad y de las enfermedades crónicas no transmitibles que hoy en día es lo que nos está enfermando a los uruguayos, ¿no? Hablamos de diabetes, hipertensión, colesterol elevado, pero bueno, y determinados tipos de cáncer también. Sumado al tema del sedentarismo también, ¿no? Que siempre van de la mano, o sea, es alimentación y actividad física, los dos siempre van de la mano y bueno, justamente todo el tema, el auge de la tecnología, el poco tiempo, la inserción de la mujer en el medio laboral, ha llevado a que se cocine cada vez menos y que surjan y exploten estos alimentos que son ricos, como tú dices, y que ya están prontos para consumir. Exacto. Y que generalmente son muy elevados en calorías. A ver, que son ricos siempre y cuando tu paladar no aprenda a disfrutar nuevamente el sabor
de un zapallo, de una Totalmente. manzana, de una mandarina, porque el sabor de una mandarina no se puede reproducir en ninguna otra cosa porque No es hay el sabor más aromatizante ni rico que saborizante. existe. No, porque Sí. yo soy una fanática de la mandarina, la naranja, el limón. Me gusta los mucho la cítricos. fruta. Claro, pero es cuando decir, claro, a veces es difícil, o sea, volver a educar, decir, bueno, no quiero eso y realmente le encuentro nuevamente el sabor a las verduras. Cambiar hábitos Exacto. es lo difícil. No se cambia hábitos de un día No, para no, otro. no, es un Lleva proceso. meses y lleva sobre todo mucha voluntad de la persona que tiene que cambiar los hábitos, ¿no? Y educación también en el sentido de que, bueno, de repente tenés una recetita de hacer algo, ¿con qué puedo sustituir la Totalmente, sal? ¿Con qué totalmente. saborizo algo que me parece que a veces no es una comida tan compleja de preparar, pero lo puedo agregar a otra cosa? O sea, y estabas hablando algo que para mí ayer estábamos justamente hablando de eso, ¿no? Nos movemos menos por un montón de cosas, nos Un movemos montón de menos. factores, sí. O sea, es como antes uno iba al almacén, yo el otro día pensaba, ¿cuántas veces al día yo iba al almacén Sí, caminando, no? total. Entonces ibas y venías, Ahora y venías. está todo al alcance de Si vos un- querés de un ahora, touch. claro, si vos querés ahora podés comprar las cosas por Todo, el teléfono todo, y te las hacer traen a todo. tu casa. Y no solo eso, el ser humano está hecho para moverse, Exacto. estamos hechos para moverse. Exacto. En la época de los cavernícolas se estimaba que el ser humano caminaba 8 kilómetros por día para conseguir sus alimentos. 8 kilómetros por día. Si lo gastabas antes de llegar a cazarte lo que Había días hubiera. que no teníamos acceso que no se tenía acceso a los alimentos. Hoy Claro. en día estamos desbordados de Claro. alimentos. Sí, La sí. oferta es gigante. La publicidad también es súper engañosa y ahí también hay un montón de responsabilidad por parte del Estado Sí, sí. de regular esa publicidad, Sí. sobre todo porque generalmente va destinada a niños y adolescentes que son como que la población más vulnerable y los que van a pagar las peores consecuencias Sí. en el futuro. Sí, pero ya vienen varias generaciones que en un momento yo creo que nos tentó todo lo Es que en un momento procesado, ¿no? no se conocían Exacto. todo el daño que causaban. Exacto. Cuando surge, en el auge que surge la margarina, era una maravilla la margarina. Exacto, sí, sí, Después sí. se descubrió que tenía un montón de enlaces trans que eran perjudiciales y bueno, ahí como que se volvió un poco atrás. Y con el avance de la ciencia es lo que nos va permitiendo, como Claro. que de repente alimentos que parecían superalimentos que cambiaban el mundo ya no era tan maravilloso Claro. y estamos volviendo a revalorizar lo casero, a Sí, revalorizar la comida de nuestros abuelos que cocinaban con alimentos naturales, Claro. o sea, y no con todo este tipo de aditivos y realzadores del sabor que, nada, son realmente adictivos. Sí, pero yo creo que hay todo un movimiento, o sea, tengo una nieta, Inés, tengo una nieta chiquitita que nació en enero, y bebita. es chiquitita, y bueno, y Ya yo comenzó a- claro, ya comiendo está. con la mano, ¿no? Todo como, entonces, claro, yo veo qué diferencia hay entre la mamá que me tocó ser a mí, con un bombardeo de, igual no le des teta, le das el complemento que es lo mismo y hasta Sí, mejor porque sí, lo eso tenés es un ahí. gran problema. Como que la alimentación totalmente desde otro lugar. Nosotros le hacíamos la banana pisada con azúcar arriba. así- Y ahora mi nuera me dice, no, azúcar no, sal no. Digo, ay, esta chiquilla pobrecita que va a comer. Y claro, está comiendo lo que tiene que comer. Claro, alimentos reales. El primer alimento nunca puede ser un yogur ultraprocesado o un pudding. Tiene Claro. que ser banana o Sí, sí, zapallo. sí, Tiene sí. que ser o sea, alimentos para los que estamos hechos. O sea, nuestro cuerpo está hecho para comer ese tipo de Sí, alimentos. lo que se encuentra en la naturaleza. Tal cual. Lo menos procesado posible. Exacto. Y el proceso que le podemos hacer, hacerlo nosotros. Hacerlo en casa es lo mejor. La cocción, pelar un alimento se considera un proceso y eso no es que sea malo, ¿no? Claro. El tema son los ultraprocesados. Claro. Pero bueno, nada, elaborar los alimentos desde casa y bueno, y acostumbrar a los más chicos a ese patrón alimentario. Y es como tú decías un poco, si yo me acostumbro a consumir alimentos ultraprocesados, después es muy difícil volver para atrás. Claro. Pero si yo desde edades tempranas estoy acostumbrado a tener una alimentación con comida real,
tal vez si después me bombardean con este tipo de alimentos, me parezcan sumamente salados, sí, sí. ¿no? Y no sean de mi agrado. Sí, o el retrogusto que da lo procesado, ¿no? Sí, sí, Es como que uno a veces piensa, cuando comes de repente mucha masa, ¿no? En forma de bizcochos, ponele. Sí, sí, o el dulce. La acidez que te genera en el estómago. La inflamación, exacto, la hinchazón. Exacto. Es real. Lo que sucede es que hay personas que están acostumbradas a alimentarse así, entonces no se dan cuenta el daño que hace. Una vez que uno comienza a cambiar los hábitos y empieza a disminuir ese tipo de consumo, a disminuir esos alimentos y a incorporar más los alimentos naturales, se empiezan a dar cuenta de lo bien que se siente y de lo dañinos que son esos alimentos. Sí, ¿no? sí, sí. Sobre todo desde el punto de vista de inflamación, de hinchazón. Totalmente. Bueno, Inés, te agradezco muchísimo. No, por favor, y bueno, y esta será la primera de muchas charlas. Bueno, encantada. Gracias por estar acá.